Ahí va la cámara. Bien. Creo que alguien hizo una pregunta ahorita. A ver. No sé si lo vi en el chat o en el WhatsApp. Creo que está en el WhatsApp. 7 ahora somos. Ajá. A ver, vamos a ver si lo escriben en el WhatsApp. Trauma geriátrico. Ya. 8 con... Bueno, entonces continuando. De forma específica, en el trauma geriátrico no voy a hablar, ¿no? Sin embargo, todo lo que estamos viendo se aplica al trauma geriátrico, ya que en las personas de tercera edad es muy común las fracturas, principalmente de cadera. Y hay que tomar en cuenta que toda persona de la tercera edad que se cae y luego no puede movilizar, aun cuando te diga que es por dolor, hay que hacerle un estudio radiográfico, porque es muy frecuente que la persona de la tercera edad no sienta ya la misma intensidad del dolor que una persona más joven. Incluso puede que no le duela, pero él no pueda movilizarse. Y en las personas de la tercera edad es más urgente el diagnóstico de este tipo de lesiones, ya que si no lo hacemos pueden ser la causa primaria de la muerte, y no tanto en sí por la misma lesión, sino que cuando una persona de tercera edad que antes tenía una actividad normal, eso significa caminaba, se desplazaba, hacía las cosas solos, a veces cuando sufre una lesión que lo incapacita, como decimos, ya no se levanta de la cama, porque generalmente el hecho de que no se pueda movilizar hace que empiece a entrar en un estado depresivo, ya no se quiera alimentar bien, y como está incapacitado, eso hace que esta persona empiece a debilitarse hasta que termine falleciendo. Es más, en los pacientes de la tercera edad, en todos los casos vamos a preferir procedimientos quirúrgicos de forma inmediata a cualquier otro tipo de procedimiento ortopédico, porque en las personas de tercera edad necesitamos que se rehabilite mucho más rápido que un adulto, ya por el mismo motivo que les mencionaba, porque un viejito que una vez se sienta o se echa, a veces ya no se levanta más. Entonces, si se ha fracturado la cadera, vamos a indicarle como tratamiento primordial la cirugía inmediata, porque al hacer eso, la recuperación será más rápida y por lo tanto, él podrá otra vez estar habilitado para realizar sus actividades diarias. ¿Ya? Eso en cuanto a la tercera edad. Sin embargo, no me acuerdo ahorita la fecha, sin embargo, estás atento al Face, o atenta, perdón, puede estar atentos, ya que yo doy un seminario específico sobre lo que es la atención del adulto mayor, y ahí hablo sobre este tipo de lesiones y otras cositas más del adulto mayor, pero son los puntos más importantes de ese seminario, ya que tienen ciertas características especiales en el proceso de recuperación principalmente. Bueno, eso en cuanto al trauma de la tercera edad. De todas maneras, si tienen alguna pregunta específica sobre estos casos, pueden hacerlo sin ningún problema y se los voy a responder. Bueno, el síndrome compartimental es una complicación en los pacientes que han sufrido cualquiera de los otros 3 de lesiones, y es importante verla acá porque puede ser causa de amputaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el síndrome compartimental? Es cuando aumenta la presión dentro de los compartimentos. Ahorita les vamos a mostrar qué son los compartimentos, pero es que generalmente la hinchazón
del músculo o el sangrado que está ocurriendo dentro del miembro, genera una presión que puede terminar aplastando las arterias, haciendo que la circulación sanguínea en esa zona disminuya, y eso va a producir daño vascular, neurológico o incluso la muerte del tejido que está posterior a esta lesión. Las causas suelen ser traumas, cualquier tipo de trauma, aún con o sin fracturas o luxaciones, otro tipo. A veces simplemente un golpe intenso en una zona puede generar este proceso. Pero también fracturas, principalmente también de tibia, antebrazo y codo, y también en lo que son las mordeduras de serpientes. También puede verse a post-inmovilización en pacientes que han sido mal inmovilizados, como los famosos cuchis, pacientes con quemaduras, en la cual la quemadura rodea por completo un miembro, por decirles todo esto alrededor, haciendo que el tejido quemado empiece a aplastar al tejido que se encuentra en su interior. A unos tipos de enfermedades raras, infecciones y recirculación en pacientes que han sufrido lesiones vasculares. Bien, aquí vemos, por ejemplo, si ustedes ven esta zona pálida, nos indica que ahí adentro hay presión y no está permitiendo que haya buena circulación. Ya, algunas fracturas, como decía, malas inmovilizaciones, ya que pueden llevar a lesiones, esto por ejemplo, una quemadura como causa. Bien, aquí para entender el mecanismo. Ya, los miembros, además de tener hueso, suelen tener ya unas estructuras que se llaman aponeurosis, que estas aponeurosis cuando se juntan forman tabiques. Ya, en este caso, a ver, ahora se los voy a dibujar. Acá. Ya, entonces, este es un corte de la pierna a esa altura que nos están mostrando. Aquí vemos a los dos huesos, a la tibia y al peroné. Esto que ven con blanco son las aponeurosis de los músculos que hay ahí, pero como pueden ver, en este caso, esta aponeurosis más hueso rodean a este músculo que está al centro. Y lo mismo en este caso, rodeando a este otro músculo, o en este otro caso, a este otro músculo o a ese otro músculo. Entonces, cada uno de esas áreas son los compartimentos. Ahora, como pueden ver, en unos compartimentos, en su interior, está pasando la arteria y la vena. Acá, en este punto, ahí. Ahí si ustedes ven, lo que está con rojito es la arteria, con azul las dos venas, con amarillito el nervio. Entonces, supongamos que en este punto se lesiona un vaso o este músculo se inflama. Aquí adentro se va a empezar a hinchar todo y como no hay a dónde se expanda, porque esto es duro, entonces esa presión va a empezar a aplastar a la arteria de ese lugar, no dejando que la sangre pase hacia abajo. Por lo tanto, toda esta zona va a empezar a sufrir por falta de sangre, pudiendo generar la lesión de los tejidos o incluso la muerte de toda esa zona que puede llevar a una amputación. ¿No? Aquí vemos, un poquito explicado lo mismo, vemos acá una arteria normal, ya con las células alrededor. Aquí vemos las células que están hinchadas y conforme se van hinchando, como ven, van aplastando a la arteria, dejando que haya una mala circulación y eso termina matando a las células de alrededor. El diagnóstico siempre es clínico, ya que a menos inicialmente cuando necesitamos diagnosticarlo, no hay ningún estudio que me pueda decir esto es síndrome compartimental. Por eso es importante tener altos grados de sospecha y por eso yo normalmente les suelo enseñar para que se den cuenta
y rápidamente podamos actuar sobre esto, porque el tiempo en que tardemos nosotros en iniciar tratamiento es clave para la recuperación de este tipo de lesión. Pudiésemos usar unos aparatitos que se llaman medidores de tensión, que ahorita les voy a mostrar. Sin embargo, eso, a menos en nuestras instituciones de salud, no suele haber, así que tiene que ser más que todo clínico. Bien, ¿cuáles son los síntomas? La zona afectada va a tener intenso dolor, pero ese dolor va evolucionando, va aumentando primero. Al principio va doliendo, alcanza un pico máximo y de pronto ese dolor desaparece y ya no duele más, lo cual siempre es una mala señal, porque en el momento que el dolor desaparece, no significa que los nervios de la zona ya se han muerto, ¿ya? Entonces, no hay que estar tranquilos por creer que el dolor pasó, ya todo está bien. Generalmente este caso nos debe llamar mucho la atención. Entonces va a empezar con dolor en aumento y si tardamos mucho, el dolor va a desaparecer. La zona se va a poner pálida, como la imagen que viene al ratito en esa pierna. Vamos a sentir, el paciente va a sentir parestesias, que eso es lo que nosotros comúnmente le decimos hormigueo. Puede que haya parálisis, ya que al no haber circulación sanguínea, los músculos no van a trabajar y puede haber pérdidas de pulso de forma distal al punto de la lesión. Eso significa que si la lesión, por decirles, es el antebrazo, no vamos a sentir pulsos en los dedos. Bien, esos son los signos clave. Pero hay otros signos que me pueden ayudar a reconocer esto de forma temprana. Uno de ellos es comparar el color de los dedos de un miembro con el del lado contrario. Eso significa agarrar y ver la punta de los dedos de un lado y del otro lado. Eso tanto en manos como en pies. Si vemos una variación en el color, esa es una señal de que pudiese estar pasando esto. Lo siguiente sería evaluar la temperatura. Y para eso también hay que hacer comparativa. Hay que comparar la de un lado con el otro lado. O sea, la izquierda con la derecha, ¿no? Tocamos del paciente y vemos si uno de ellos está más frío que el otro. El que está más frío, obviamente, es el que está sufriendo este problema. Y el otro es hacer una prueba que se llama el llenado capilar, que consiste en apretar la uña, ¿no? 2 segundos y soltar. Normalmente el color se va a recuperar en un tiempo menor a 2 segundos. Si vemos que del lado lesionado no está recuperando, también hay que sospechar de esto. Pero este signo hay que evaluar siempre en los dos lados, porque también es un signo de shock. Ya, si ocurre tanto en el miembro sano como en el afectado, hay que pensar que es shock. Pero si solamente ocurre en el lado afectado, estaríamos pensando en un síndrome compartimental. Bien, aparte de estos síntomas, el paciente puede presentar síntomas generales, ¿ya? Y a menos en niños son importantes como la ansiedad, la agitación y aumento de necesidad de analgesia. Significa que el dolor va incrementando y te van pidiendo cada vez más que le alivies el dolor. Bueno, si tenemos el aparatito que se llama medidor de presión, que ahorita les voy a mostrar, ya es un aparato que va a permitir medir la presión dentro de los compartimentos, es con una agujita, ¿ya? Y si nosotros vemos que la presión es mayor de 30 milímetros en cualquiera de los compartimentos, eso nos indicaría que el paciente está teniendo síndrome compartimental. La otra, en caso de que haya duda, es que tomemos la presión diastólica, que esto se refiere a la presión arterial, la que tomamos en el brazo, y la diastólica, que es la menor, tiene una diferencia de 10 a 20
con la medida del aparatito, que es el medidor de presión. Aquí vemos, si alguna vez tienen la oportunidad, es... ¡Vamos, vamos! Bien, ese aparatito que ven ahí, ya, eso que ven ahí al centro es una jeringa común que se coloca ahí con solución fisiológica. Eso que ven acá es una jeringa. El aparato en sí es lo que está alrededor ahí. Entonces, hacemos asepsia, como cualquier procedimiento, con agujas. Ya, luego se clava todo el aparatito, obviamente con la aguja, y se mete la solución fisiológica, ¿no? Y luego, aquí en este lado, se va a medir la presión. ¿Ya? Es una pantallita chiquitita donde dice la presión que está generando ahí adentro. ¿Ya? Lo hacemos si tenemos la capacidad y en menos el caso de duda. Bien, cuando hay este síndrome compartimental, ya, o se sospecha, no podemos hacer nada en casa ni en el trayecto, ya que este tipo de lesión requiere una intervención quirúrgica rápida, urgente. Por lo tanto, cuando nosotros sospechamos de síndrome compartimental, debemos moverlo más rápido al paciente hacia un servicio o un hospital, por lo menos de segundo nivel para arriba. ¿Ya? Y siempre es bueno comunicar al hospital que estamos llevando un paciente de este tipo para que el traumatólogo nos espere listo para poder hacer la evaluación y meterlo al quirófano, ya que este tipo de lesiones, el tiempo que nosotros perdamos va a significar mayor daño hacia los tejidos. El procedimiento que hacemos se llama fasciotomía y consiste simplemente en abrirlo, como ven así. Ya lo vamos a cortar, como ven en la imagen, ¿no? Hemos hecho un corte y dejamos el compartimento abierto. Y se va a quedar así por unos días hasta que la presión empiece a reducir y después ya lo repararemos, ¿no? Pero al hacer esto, hemos disminuido la presión ahí adentro y por lo tanto hemos salvado ese tejido. Aquí vemos otros casos. Ya, este es uno, por ejemplo, que se hizo a tiempo y luego recuperó. Este es uno que tardamos un poquito en hacerlo y el tejido se necrosó y como ven, luego perdió la piel de esa zona, porque se murió porque se tardó mucho en hacer. Entonces, hay que tener en cuenta que el síndrome compartimental siempre es una emergencia y obviamente hay que actuar ni bien se sospeche. Y esto puede estar presente en cualquiera de las tres lesiones que hemos visto hoy día, en esguinces, en luxaciones y en fracturas, o incluso en cualquier otro tipo de trauma en el cual haya golpe de un miembro, aun cuando no haya ni fracturas, ni esguinces, ni nada de lo que hemos visto. Bien, ¿alguna pregunta sobre el síndrome compartimental? A ver, dice, mi mamá tuvo fracturas radio y múltiples fracturas en las manos, dedos. Ella no tiene la resistencia al alzar el peso. Bueno, eso se debe a que probablemente junto con las fracturas también ha habido lesión de múltiples ligamentos, a menos por lo que me cuentas, había sido una lesión bastante intensa y eso hace que de por sí haya quedado inestabilidad en las articulaciones de esa zona, ya que los huesos han debido cicatrizar, ya, pero todo lo demás de alrededor ha debido quedar muy inestable y eso no debe permitir a ella poder sustentar mucho peso. Ya, reparar ese tipo de lesión, a menos en mano, de que se puede con procedimientos quirúrgicos, sí, pero no tienen, podemos decir, muy buena probabilidad porque realmente es reparar cosas bien pequeñitas y suele ser de alto costo y con profesionales con alto nivel de especialización en ese tipo de cirugías. Cuesta encontrar ese tipo de profesional, por lo menos acá. Bueno, entonces, para terminar el día de hoy, les voy a hablar del desgarro muscular. El desgarro muscular suele ocurrir
cuando el músculo ha sido sometido a una intensa tensión que sobrepase su capacidad de resistencia. Es muy frecuente en deportes o cuando hacemos actividades donde necesitamos tener mucha fuerza. La sintomatología es dolor intenso en el músculo afectado que inmediatamente o en los siguientes minutos empieza a presentar hematomas alrededor de esa zona. Si es un desgarro parcial, generalmente solamente es el dolor y los hematomas, o sea que la zona está morada o con manchas moradas alrededor. Sin embargo, cuando es completa, o sea, significa que el músculo completo se ha roto, vamos a tener lo que se conoce como el signo del hacha, que es que en esa zona del músculo que se ha roto, se va a ver un hundimiento, ¿no? Por eso se llama hacha, como cuando golpea un hacha en la madera, queda el hundido ahí, y en este caso igual va a quedar esa zona hundida y se va a perder la capacidad de mover distalmente, obviamente, lo que ese músculo movía. Cuando es desgarre parcial, cuando no hay el signo del hacha, la conducta es simplemente analgésicos, reposo muscular por 15 a 30 días y vendajes de la zona para aliviar el dolor. Pero si es un desgarro completo, también requiere procedimiento quirúrgico y en este caso nunca ese músculo va a volver a recuperar lo que era antes, ya que el músculo es un tejido que no se repara muy fácilmente como otros y casi siempre su daño es permanente. Entonces va a quedar con una lesión muscular de por vida, que ese músculo no va a poder hacer el trabajo que hacía antes. Bien, y hasta ahí serían las lesiones osteomusculares. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna preguntita? Bueno, entonces... Doctor, perdón. Sí. Cuando ocurre el desgarro muscular, normalmente eso se da cuando uno hace algún esfuerzo, dice, por decir, en gimnasias, puede ser en los gimnasios, algo así. Sí, sí. También puede ser laboral o incluso en labores domésticas. Es cuando el músculo simplemente sobrepasa su capacidad, ¿no? Que vos alces algo pesado para lo que tu músculo no estaba preparado, puede generar desgarro. En el deporte es más frecuente y también se debe a cuando el deportista sobrepasa su capacidad. En ese caso sí se suele observar frecuentemente. Ok, yo quería saber cómo uno se da cuenta que es un desgarro y no un estirón, como uno dice. Es que un estirón es un desgarro. Oh, Solamente Claro. que el desgarro, como decía, se va a vivir en parcial completo. El parcial se recupera en un 100% y en ese caso solamente va a haber dolor o incluso, como decía, unos moretitos en esa zona, pero se va a recuperar en un 100% con reposo y analgésicos. No necesita nada más, ni ningún tipo de procedimiento quirúrgico, nada. Sin embargo, cuando es completo, ese necesita intervención quirúrgica y va a quedar con secuelas. A ver, dice la crema golpes para lesiones de deporte, para un esguince grado 1. Sí, perfecto. Ya, cualquier antiinflamatorio te puede servir en esguinces de grado 1. No hay ningún problema. Ese o cualquier otro. Doctor, ¿Sí? una pregunta, disculpe, pongámosles que una mala curación de alguno de los esguinces que estamos hablando o un hueso quebrado, roto, bueno, te lo has curado según uno y no
no llegaste a curártelo bien, ¿ya? Eso puede llegar a suceder, que te agarre cáncer en los huesos, o no tiene nada que ver eso. No hay relación con el cáncer. Sin embargo, van a escuchar hablar a veces que la persona sufrió una fractura y le pillaron cáncer, ¿no? No es porque la fractura produzca el cáncer, sino que ese paciente ya tenía cáncer en ese hueso y el cáncer, cuando está en el hueso, lo va debilitando. Obviamente ese hueso va perdiendo su capacidad de resistencia y cualquier lesión, incluso mínimas en algunos casos, puede generar la fractura de ese hueso. Por eso para nosotros es muy importante estudiar el mecanismo de la lesión. Por ejemplo, que una persona joven se caiga de baja altura, no debería fracturarse ningún hueso, ¿no? O se tropezó, se resbaló y cayó. Muy raro que una persona joven lo haga, cosa que si fuese de la tercera edad, sí pasaría. Entonces, una persona joven en una pequeña caída se fractura y nosotros vemos algo raro en ese hueso, vamos a tomar muestras porque pudiese ser esto, bueno, y otras patologías más que pudiesen debilitar el hueso. Entonces, por eso para nosotros siempre es importante saber cómo pasó y bajo qué circunstancias para ver si el mecanismo de la lesión está acorde a lo que estamos encontrando. Ya, doctor, gracias. Un accidente de tránsito por el impacto puede provocar un desgarro muscular. Claro que sí. En este caso, al generar movimiento en nuestro cuerpo, teniendo en cuenta que a veces la inercia hace que ciertas partes del cuerpo se sigan moviendo y otras no, eso puede generar desgarros en diferentes partes. Lo más preocupante, casi siempre a nivel del cuello, aún sin haber lesiones de la columna cervical. Podemos tener desgarros musculares o incluso esguinces de grados leves o moderados a nivel de la columna cervical. Es donde primerito tenemos que preocuparnos, pero sí puede pasar en otras partes del cuerpo. ¿Alguna otra preguntita? ¿Algo que les haya quedado pendiente o que quieran saber? Lince, una preguntita, las personas mayores, digamos, por falta de calcio o potasio, tienen más frecuentemente entonces en tener más lesiones de hueso y que se rompan. Sí. Cuando analizamos la patología del adulto mayor, una de las lesiones más frecuentes que ellos tienen son fracturas, y principalmente a nivel de la cadera y la muñeca, casi siempre por caídas. Y sí, porque ya el hueso, por la misma edad, ya no está muy calcificado, y eso puede generar que sufran ellos caídas, o perdón, fractura del hueso con más facilidad. Sí, es algo frecuente en las personas de la tercera edad. Por eso se recomienda, cuando hay personas de tercera edad en la casa, que ellos ya, por ejemplo, usen zapatos que tengan un buen agarre. Eso significa una gomita que no sea resbalosa. A una persona de tercera edad nunca hay que comprarle zapatos resbalosos. El piso se lo debe adecuar a la tercera edad, ya haciendo que no haya cosas como alfombras u otras cosas pueden generar caídas. Se recomienda que pongan pasamanos en las zonas donde puede haber más resbalos, como el caso del baño, por ejemplo. Siempre cuando hay tercera edad, les recomendamos que pongan barritas, ya sea de fierro o plástico, para que ellos se sujeten mientras caminen por estas zonas. Ya, por lo que les mencionaba hace rato, que a menos en la tercera edad, una fractura puede ser la causa de que el paciente fallezca antes de tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, entonces, un placer tenerlos de nuevo. Perdón, ¿y a qué hora se puede tomar medicamentos para no debilitar los huesos?
Bueno, depende del medicamento. Los analgésicos no tienen ninguna recomendación especial, pero a personas de la tercera edad se puede recomendar siempre después de una comida para evitar el daño a la mucosa gástrica. En cuanto a lo que es el calcio, la vitamina D u otras drogas como el alendronato, que se usan para mejorar la calcificación del hueso, siempre es bueno que sea después de algún alimento mayor, o sea, después del almuerzo, o si come mayor cantidad en la cena, después de la cena. Pero no tienen un horario específico. ¿Sobre algún medicamento especial? ¿Sí? Doctor, ¿el drenaje linfático manual nos puede ayudar en el síndrome del compartimento cuando no está muy avanzado? ¿En la hinchazón, tal vez? Sí, ayudaría, pero no es la solución. Ayudaría a darte un poquito de tiempo hasta que de repente lo traslades o que podamos hacer el diagnóstico, pero el síndrome compartimental va a seguir. Así que la solución definitiva es lo que has visto, la fasciotomía. Pero sí te puede ayudar a ganar tiempo, ya que va a ayudarte a sacar líquido y de reducir en algo la hinchazón. Muchas gracias, doctor. Lo que sí, el drenaje linfático te serviría en un esguince grado 1, ¿ya? O de repente en pacientes que tienen lesiones más cerca del cuerpo, como hombro, brazo, para ayudar a aliviar la tensión distal, no como en la mano, porque a veces si la lesión, por decirle, es a nivel del hombro, también se va a hinchar todo el miembro y te ayudaría eso a reducir esa hinchazón en la parte más distal, mano, muñeca, ¿ya? Y eso ayuda un poquito con el dolor. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, un placer tenerlos otra vez este sábado. Como siempre, todos los sábados doy sus seminarios. Estén atentos al Facebook, a las noticias que vamos publicando. Seguro su certificado se los van a enviar en este momento por el WhatsApp directo, en digital. Y cuando levante la cuarentena, van a poder recogerlo del instituto de forma física, para los que quieran, obviamente. Ya va a estar disponible de esa manera. En el WhatsApp no se desconecten porque yo les voy a pasar ahí esta diapositiva, ¿ya? Y los enlaces a los videos por si se han perdido algo. Una vez que los tengan, ya si ustedes quieren, se retiran. Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Vayan a tomar su tecido. Gracias, Alicia. Hasta luego. Que les vaya bien, que les vaya bonito. Igualmente.